Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del virus de la leucemia felina, o también conocido por las siglas de Vilef o Felby, que es una enfermedad que es muy común y que tiene una distribución geográfica a nivel mundial, como ya sabemos. La primera vez que se diagnosticó o aisló fue cerca de 1963-65. Es de la familia de los retrovirus, oncornavirus, el cual tiene dos tipos de transmisión. Una es vertical, a través de la madre al hijo, y también horizontal entre gato a gato. ¿Está bien? Si bien por un tema de que aún no tiene desarrollada su inmunidad de la forma correcta y está en etapa de maduración, los gatitos son más susceptibles a contraer la enfermedad, no significa que los gatos adultos no puedan también contraerla. ¿Está bien? Lamentablemente, es muy común que los gatos que se infecten, lo que suceda o lo que repercute en su organismo, lo más común es que desarrollen la enfermedad y con ello los síntomas. ¿Está bien? ¿Cómo se contagia a los animales? Bueno, el gato infectado positivo va a liberar secreciones. Los tipos de secreciones son saliva, secreciones nasales como por la nariz, después también puede ser orina, heces, o también la madre a través de la leche en el amamantamiento puede contagiar a los neonatos, a los gatitos recién nacidos. Y entonces, los gatos susceptibles a nivel oronasal, o sea, a través de la boca y de la nariz, mediante esas secreciones, van a infectarse. ¿Está bien? Y cuando el virus ingresa al animal va a depender mucho de el estado general y sanitario del animal, cómo es la inmunidad al momento de que ingrese ese virus y la cantidad, o sea, cuánto ingresó en el organismo del animal. Todo eso va a depender de cuán importante va a ser la infección o la viremia. ¿Está bien? Y vamos a tener dos situaciones. Por un lado, un gato que es inmunocompetente puede llegar a eliminar el virus completamente, ¿tá? No se va a diseminar, entonces no va a haber infección. Y por otro lado, vamos a tener los gatos que no son inmunocompetentes, entonces va a ingresar el virus al animal, va a replicarse y va a ocurrir la infección. ¿Está bien? Entonces, cuando ingresa al organismo en los animales no inmunocompetentes, vamos a tener cuatro situaciones. La primera, al ingresar el virus, el sistema inmune lo va a eliminar, ¿tá? No va a generar defensas de por vida, entonces hay que revacunar anualmente. Pasando en limpio, el virus va a ingresar al animal, las defensas lo van a neutralizar y lo van a eliminar, pero eso no significa que lo hagan siempre. Entonces, si un animal tiene contacto o tiene también, como todo el tiempo permanente está recibiendo esos virus, puede haber algún momento que el organismo no lo va a poder neutralizar, no lo va a poder eliminar, y va a quedar y va a ingresar al organismo. ¿Está bien? La segunda alternativa, la segunda situación, es un animal que tiene una inmunidad aceptable y buena, va a detener el avance, pero el virus en el animal va a estar latente. ¿Está? ¿Eso qué significa? Que puede estar dentro del animal mucho tiempo, pero ante eventos o situaciones de inmunosupresión, como por ejemplo estrés crónico, enfermedades inmunomediadas, neoplasias, por ejemplo también diabetes, que el organismo sufra o tenga situaciones que lleguen a disminuir la inmunidad, se puede reactivar y puede comenzar a generar infección en el organismo. La tercera situación es con una inmunidad inefectiva, entonces el virus ingresa al organismo y al ingresar se va a replicar, va a generar infección en los órganos, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, lamentablemente. Y como cuarta situación, que es de las menos comunes, es rara, se va a producir una respuesta inmune parcialmente efectiva. Entonces, va a haber infecciones localizadas, por ejemplo, infecciones en la vejiga, en el intestino, en el hígado, etc. ¿Tá? La que es lamentablemente la más común son las de inmunidad buena, que se detiene el avance, pero el virus va a estar latente en el organismo, y como inmunidad inefectiva, donde el virus se va a replicar y va a generar síntomas, o sea, la segunda y la tercera situación. ¿Cuáles son los principales efectos que el animal va a tener por el ingreso y la virosis causada por este retrovirus? Por un lado, inmunosupresión, ¿tá? Que eso va a predisponer a que se desarrollen enfermedades secundarias, por ejemplo, enfermedades respiratorias, digestivas, etc. ¿Tá? Después, la segunda situación, que va de leve a grave, dependiendo también la cantidad y cómo va a infectar al organismo, va a producir anemia, que esa anemia muchas veces es tan importante y tan grave que precisa hacer una transfusión para poder vivir. ¿Tá? Y después, por otro lado, el tercer efecto son neoplasias.
sabemos que este virus es predisponente a que se desarrollen cáncer, ¿tá? Desarrollo de tumores. ¿Cuáles? Linfoma y leucemia. Pero bueno, la principal causa de todos los síntomas que aparecen, que ahora los vamos a ver a continuación, es una inmunodepresión. ¿Tá? La primera. Es característica de esta enfermedad cuando se desarrollan síntomas y cuando comienza a infectar y replicarse. Y dentro de esos síntomas son inespecíficos. Eso significa que no son síntomas que los vamos a ver en todos los animales y que son característicos de la enfermedad. Pero dentro de esos síntomas inespecíficos vamos a tener un animal con fiebre, va a estar desganado, apático, letárgico, puede tener reducción del consumo de alimento, que es una de las principales o las primeras reacciones que la persona percibe en el animal, deja de comer, come menos, tiene apetito selectivo, o sea que tiene hiporexia o anorexia, por eso y por la viremia también va a generar pérdida de peso, puede tener diarrea, el pelaje va a estar con mala calidad, va a estar seco, lo que se conoce como hirsuto, no se va a acicalar, entonces va a estar para un lado una parte y para otro como con remolinos, ¿tá? Puede tener problemas respiratorios, etc. ¿Tá? Como dije anteriormente, los síntomas no son específicos, pero son síntomas que por ahí, cuando comienza o cuando se desarrolla la enfermedad, son los característicos. Más que característicos, los síntomas que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, ¿qué herramientas tenemos tanto los veterinarios como los tutores para detectar esa enfermedad o para descartarla? Por un lado, tenemos lo que son los test rápidos, que casi todas las veterinarias tienen. Son kits comerciales, los cuales vienen un test, que lo vamos a ver a continuación en una imagen, una parte para el virus de la leucemia y otro de la inmunodeficiencia, o sea, el BILEF y BIF. Vienen juntos, como son retrovirus, mediante la misma cantidad de sangre colocadas en los dos pocitos, vamos a poder hacer diagnóstico o por lo menos intentar detectar o descartar esas enfermedades. Y por otro lado tenemos las pruebas laboratoriales, que son más confiables, son más específicas. Tenemos el PCR, aislamiento viral e inmunofluorescencia. Voy a poner un ejemplo ahora a continuación del PCR. ¿Está bien? ¿Cuándo nosotros debemos realizar nuevamente los test? Por ejemplo, tuvimos un animal que tuvo recientemente contacto con un animal que fue diagnosticado positivo, que sabemos que es positivo, que sospecha. Por ejemplo, escapó nuestro gato de casa y tuvo contacto con un gato de la calle o con un gato del vecino que sabemos que es positivo para ese tipo de enfermedad. ¿Tá? Entonces, si dio negativo, tenemos que hacer un examen a las 3 o 4 semanas, porque en el momento que el virus entró al organismo, se está desarrollando, puede dar falsos negativos. ¿Está bien? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y después en animales que fueron vacunados recientemente, que no lo puse ahí, pero también es importante, también a las 3 o 4 semanas debemos realizar, porque al momento que se realiza la vacuna, puede dar resultados falsos positivos. ¿Tá? Entonces, tanto para los test rápidos como para los PCR o otras pruebas laboratoriales, si el contacto es reciente, tenemos que hacer nuevamente el test a las 3 o 4 semanas. ¿Está bien? Si dio negativo. Y después, en los animales que fueron vacunados recientemente con un positivo, o sea, si dio un resultado positivo, debemos realizar nuevamente a las 3 o 4 semanas. El primero, que es el contacto reciente, podemos tener falsos negativos. ¿Qué significa eso? Resultados negativos que en verdad no son negativos. Y en aquellos vacunados, tener un positivo puede dar falsos positivos, que eso significa que en realidad no son positivos, sino que está dando reacción porque el organismo generó las defensas para el virus de la vacuna. ¿Está bien? Puede dar falsos negativos y falsos positivos, recordar eso que es muy importante. Ahí puse dos de los métodos de diagnóstico que yo estoy muy acostumbrado a usar en la rutina. El de arriba es un test rápido, comercial, el cual mediante extracción de sangre del animal se le ponen en estos dos pocitos que están acá, en este de acá, está para el virus de la inmunodeficiencia felina, y acá para la BILEF. ¿Tá? Entonces, estos comienzan de aquí para acá, de aquí para acá, a ir mojando el reactivo, y si tiene esta línea, ¿tá? Que este es el testigo, el testigo sí, ¿tá? Si da una línea, es negativo. Si da dos líneas acá, da positivo. ¿Está bien? Eso es el test rápido. ¿Qué tiene a diferencia del test rápido de las pruebas de laboratorio? Que tiene un nivel de confiabilidad menor, ¿tá? Para lo que son los negativos.
Entonces, si nosotros tenemos casi seguridad de que un animal tuvo un contacto, esa es la primera situación. Estamos muy seguros que el animal tuvo contacto y el test comercial dio negativo, podemos pasar al PCR, que el PCR es un examen que tiene mayor confiabilidad, ¿tá?, del resultado. Y por ejemplo, si nosotros un test rápido nos da positivo y queremos realmente sacarnos 100% de las dudas, también se hace un PCR, ¿tá? Acá puse el PCR, cómo sería, por ejemplo, acá se hizo para las 3 enfermedades características de los gatos, por ejemplo, que son de la calle, gatos que tienen contacto con animales que no tienen dueño, que están por la calle, que es por un lado la inmunodeficiencia felina, la leucemia felina y el micoplasma. ¿Está bien? Ahí vamos a ver que dio positivo, más o menos son así, da negativo o positivo. ¿Está bien? Resumen, el test comercial es muy bueno porque se hace rápido, ¿tá? Para si da resultados positivos es muy confiable, si da resultado negativo no es 100% confiable, aunque es confiable. ¿Tá? Entonces, ante los resultados adversos o no, o buenos, siempre está el paso del PCR. Hay personas que prefieren hacer directamente el PCR, ¿tá? Pero saber que existen esos dos métodos de diagnóstico, cuáles son sus características buenas y sus características malas. Como malo el PCR, entre comillas, es que no tiene la rapidez del test rápido. El PCR demora, tenés que sacar la sangre, llevarlo al laboratorio, porque en general las clínicas no la tienen para hacer ese tipo de pruebas laboratoriales, entonces saca la sangre y se lleva. Yo en general lo que hago es saco la sangre y al otro día tengo resultado, entonces más o menos demora 24 horas, ¿está bien? Para el tratamiento tenemos que saber que no existe la cura, ¿está? Tenemos métodos para diagnóstico y tratamiento que pueden llevar a decirnos, para indicarnos un pronóstico de si va a ser efectivo o no, pero lo importante es que ese diagnóstico y ese tratamiento, cuanto antes se hace, mejor pronóstico va a tener lo que es la parte de la enfermedad, ¿tá?, la evolución. ¿Cuál es la clave? La clave principal para este tipo de viremias es, por un lado, intentar mejorar la inmunidad, mejorando la calidad de la ración, evitando los alimentos crudos, vitaminas, después hay interferones, hay muchas cosas que tienen que ser tratadas y conversadas con los veterinarios, pero saber que la clave es mejorar la inmunidad y si aparecen síntomas, tratarlo. Síntomas de vómito, deshidratación, diarrea, anorexia, lo que es la parte de cuidados sintomáticos, ¿está? Después también, cuando un animal es diagnosticado positivo y está con los síntomas controlados y está estable, tiene que haber chequeos cada 4 a 6 meses, dependiendo del estado del animal, ¿tá? Y tenemos que saber que un animal con ese tipo de enfermedades no puede tener bajo ningún concepto, posibilidades de tener una inmunosupresión porque va a empeorar el cuadro, está permanentemente su inmunidad contra el virus luchando. Entonces, tiene que estar con las vacunas al día, las desparasitaciones externas internas, después no puede tampoco tener situaciones que sean estresantes, es muy importante el enriquecimiento ambiental, conocer el funcionamiento, conocer lo que es la dinámica de los recursos, de los ambientes, de los entornos. Sabemos que si el ambiente no funciona bien, el animal puede estresarse, puede tener enfermedades, puede tener crisis de ansiedad. Entonces, las claves son mejorar la inmunidad, tratar los síntomas en caso de presentar y asesorarse e informarse cómo evitar que el animal llegue a tener episodios de estrés que repercutan en su vida, en su inmunidad y hagan que la enfermedad pueda llegar a reproducirse de forma peor. ¿Está bien? Entonces, los animales positivos tenemos que evitar que salgan al exterior, o si van a salir, tenemos que ser en ambientes que solo esté el animal, que no haya contacto con otros, que esté cerrado y sin riesgo de que el animal salga para otro sitio. ¿Por qué? Primero, evitar los contagios, ¿tá? Y también que se exponga a otros agentes infecciosos. Sabemos que son animales que no están con su inmunidad del todo buena, y también tenemos que esa inmunidad, de cómo la tenga, intentar de que sea lo mejor posible. Entonces, si nosotros le agregamos susceptibilidad, que se contagie con pulga, con garrapatas, con parásitos, y eso a reducir la inmunidad va a ser peor, ¿tá? Muchas personas optan por focalizarse totalmente en lo que es el enriquecimiento ambiental, y con ello que sean gatos de interiores, ¿tá? Después, obviamente, a veces precisa
estar internado, de terapia de apoyo, fluidoterapia cuando está deshidratado, transfusión con anemias muy importantes, y otro tipo de medicación, antibióticos, antieméticos, medicaciones para la parte respiratoria, etcétera, ¿tá? Y después, por otro lado, cuando ya desarrolla neoplasias como puede ser linfoma o leucemia, hay también tratamientos oncológicos, dependiendo lo que el veterinario indique y el estado del animal. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros controlamos la infección? Primero que nada, antes de nosotros llevar un animal a casa, porque lo adoptamos o porque lo adquirimos, etcétera, tenemos que conocer el estado del animal. El animal tiene que saber, tenemos que saber nosotros si es positivo o negativo para ese dos tipos de enfermedades. Por un lado, para saber qué pronóstico tenemos que esperarnos del animal, y por otro, si nosotros tenemos una colonia de animales y entramos un animal sin hacerle un test de lo que son esas dos enfermedades, puede contagiar a toda la colonia. Yo tuve un caso de, lamentablemente, dos tutores que tenían 4 animales en casa, 4 gatos en casa, y llevaron a un animal que no conocía la procedencia, no le hicieron los test. Comenzó una de las gatas con síntomas, le hicimos un test, dio positivo, PCR positivo, y así un macho y una hembra, y lamentablemente fallecieron los 3. Y el otro no dio negativo a todos los test, y hasta el día de hoy está negativo. ¿Tá? Se intentó aislar y esos 2 gatos no tienen contacto. ¿Está bien? Después, por otro lado, sabemos que para prevención y para control de la enfermedad hay vacunación. La vacunación, si nosotros pensamos en hacerla, tenemos que hacerla en animales negativos. Entonces, antes de vacunar a un animal, tenemos que sí o sí saber su estado respecto a esas enfermedades. Con test rápido, con pruebas laboratoriales, si el animal da negativo, perfecto. Se puede proceder a la vacunación. ¿Tá? Siempre los gatitos pequeños es muy importante hacer los test y comenzar con la vacunación. Se dan dosis iniciales con refuerzo anual. ¿Está bien? Porque sabemos que los gatitos son más susceptibles. Gato positivo, debemos separar y mantener interiores para que se evite, como dije anteriormente, el contagio y la propagación. Eso es el foco principal del control. El control es conocer el estado del animal con test o con pruebas laboratoriales. Si da negativo, excelente. Si da positivo, separar. Hacer controles veterinarios, mantener siempre de ojo cómo está el animal con respecto a su estatus sanitario, hacer un plan sanitario bien, con desparasitaciones, con plan nutricional, buena ración de calidad, etcétera. Evitar el contacto con otros animales y con ambientes que pueden tener contacto otros animales, porque eso va a propagar la enfermedad y va a contagiar a otros animales. ¿Está bien? Muchas gracias, espero que les haya servido la clase. Ahí tienen nuestra página web con mucho contenido. Y también quería pasarles un informe que es el curso Entendiendo a mi gato. Hasta el día 15 de diciembre está el 20% de descuento. ¿Tá? Ahí están los 6 módulos. Tiene una duración de 7 horas. ¿Tá? Dividido, como dije anteriormente, en esos módulos. Y tiene mucha información para todos aquellos tutores o responsables de los gatos que quieran aprender más de lo que es el mundo felino. ¿Tá? Como dije anteriormente, es muy importante el entorno y el enriquecimiento ambiental en estos animales como en otros para evitar el desarrollo de enfermedades como estrés, crisis de ansiedad que causan alteraciones tanto psicológicas como fisiológicas, y una de esas es la inmunosupresión, y en estos felinos con enfermedades víricas la inmunosupresión es muy, muy grave y puede llevar a que los animales tengan descompensaciones que no tengan solución. Entonces, dentro de este curso también vamos a hablar un poco de lo que son el entorno del felino y el ambiente, cuando hay hogares multigatos, situaciones para que ustedes sepan cómo enriquecer el ambiente y mucho más. ¿Está bien? Ahí están, lo pueden ver en nuestra web y cualquier cosa a las órdenes. Espero que les haya servido la clase.